gente, eu sou a Tsiri Molina, pesquisadora na Universidade Veracruzana, o México. Hoje eu ministrarei a conferência para o Congresso #Culturas, Congresso Internacional Online de Estudos sobre #Culturas. O nome da conferência, que eu ministrarei no espanhol, porque mi português não é muito bom, é La Universidad Latinoamericana y el sector cultural, un binomio a revisión. Espero que esta conferência seja interessante para você. Eu estou dedicando-me tempo com todo carinho. Comencemos. La Universidad Latinoamericana Pública, el sector cultural público, ¿cuál es su relación? ¿Por qué resultan tan importantes? Los objetivos de esta conferencia será comprender el desarrollo histórico del sector cultural, del proyecto cultural de las grandes universidades públicas en Colombia, Argentina, México y Brasil. Chile también está considerado. En realidad, estos son ejemplos del qué y cómo ha sucedido, más que nos metamos a detalle. También buscaremos identificar las relaciones que estos proyectos han entablado con los llamados secretarías o ministerios de cultura que se han formado a lo largo, sobre todo de finales del siglo XX, para poder terminar pensando, imaginando nuevos derroteros para el sector cultural universitario en un reacomodo social necesario que se plantea con la llegada de esos agentes. Bien, partimos de una hipótesis que fue la universidad el primer espacio de trabajo de la cultura, donde fue el Estado-Nación que le encomendó a la máxima casa de estudios la necesidad de pensarse como país, de generar identidades, de generar modos de considerar tanto su patrimonio como el desarrollo social y la identificación de los ciudadanos, ya no como hijos de una colonia, sino como completos ciudadanos de un nuevo país. Por lo tanto, fue en las universidades que recayó esta tarea y que se ha realizado sobre todo desde sí 3 funciones: la docencia, la investigación en algunos casos y sobre todo una tercera función que es la de la extensión universitaria y que en algunos países tiene un carácter de especializada, como es la difusión cultural o la difusión de la extensión. Estos han sido espacios dedicados sobre todo a pensar la actividad artística y en ocasiones cultural que se puede generar desde la universidad. Otro de los asuntos que vamos a ver es del cómo se han transformado las circunstancias del papel que tienen las universidades a finales del siglo XX y sobre todo en el momento actual, o cómo en las modificaciones del perfil que presentan las instituciones el día de hoy son aquellas que remiten a los cambios surgidos a finales del siglo XX. Uno, la creación y o fortalecimiento de las políticas culturales del sector que van a redundar sobre todo en la creación de institutos, ministerios, secretarías de culturas con sus propias políticas, con sus propias lógicas, donde van a buscar espacios de la cultura para el desarrollo y el desarrollo cultural, que también bajan de conceptos y de acuerdos de la UNESCO, como aquel de nuestra diversidad creativa y la cultura para el desarrollo. Por otro lado está la multiplicación de agentes culturales y modos de difusión y consumo cultural, es decir, justamente con la generación de nuevas tecnologías, la identificación de más voces de subalternos
que tienen la posibilidad de emitir voces y emitir sus diversidades culturales, es que los agentes se multiplican y van más allá de pensar únicamente al Estado como aquel que rige, que emite el quiénes somos, qué hacemos y cómo estamos. Y una tercera parte sería la adopción de políticas educativas en las instituciones de educación superior interesadas en alcanzar reconocimiento en rankings por el desempeño académico en sus aulas, espacios de investigación, además de buscar la homologación de planes de estudio de acuerdo a al convenio de Bolonia. Lo que también va a generar este cambio es que la cultura deje de tener la misma importancia que había obtenido hasta entonces al interior de la universidad y se va a dejar de lado y como un trabajo un tanto superfluo, pero eso lo vamos a analizar con calma. Después hay algo que también nos pega a nivel latinoamericano con el énfasis y la entrada del neoliberalismo, esa palabra que sabemos que es el diablo para todos. La reducción sustantiva de los recursos públicos destinados a la educación superior y en algunos de los países la necesidad de tener que buscar recursos propios que van a redundar en el cambio y la modificación importante de lo que va a resultar sustantivo para la universidad y con ello el trabajo que pueden presentar y hacer. Así, unas preguntas de investigación que vamos a seguir y son, bueno, pues en este panorama, ¿qué papel tienen hoy los ámbitos culturales de las universidades públicas en relación al sector cultural público? Es decir, si nacen estos agentes, sobre todo a finales de los 80s del siglo pasado, debe de existir un reacomodo porque los dos son parte de un mismo equipo, que es el Estado, en lugar de ser competencia. ¿A quién en este caso va a atender la universidad una vez que ha sido desplazada? ¿Cuáles serían los objetivos que tienen en su trabajo cada uno de ellos? ¿Es acaso que compiten, colaboran, complementan las políticas y acciones culturales del sector público o desde el sector público? ¿Qué proyecto cultural universitario es deseable para el sector cultural y la sociedad? ¿Qué le pedimos a la universidad en el siglo XXI, a una universidad pública? Antecedentes. Bueno, la universidad efectivamente ha jugado este papel fundamental de ser la que a nivel superior tiene la transmisión, generación y difusión de los conocimientos en su entorno, por lo que sea que se entienda por ellos, ¿no? En general, nuestra universidad moderna, que emana en América Latina, entre otros, de los principios de la Reforma de Córdoba de 1918, tiene como objetivo generar esta sociedad más igualitaria, con nuevas que rebata las nuevas formas de inequidad y diferenciación, y sobre todo tiene en el aspecto cultural la posibilidad no únicamente de generar eventos, festivales, talleres que razonen sobre esto, sino de generar pensamiento que sea posible considerar la construcción de otros escenarios que tenemos el día de hoy. Ya les mencionaba, las reformas de Córdoba son un parteaguas en la universidad que tenemos, la que vivíamos, que era todavía de algún modo herencia de las lógicas coloniales y también de los modos tradicionales de hacer universidad, pegadas al clero, de carácter más bien masculino, con lógicas de directrices únicas. Y lo que va a traer la reforma de Córdoba, que celebramos el año pasado, su centenario, es la posibilidad de tener autonomía universitaria, por un lado, expresada a través de la libertad de cátedra,
y de la elección de autoridades universitarias, es decir, un propio gobierno de la universidad y al interior de las aulas, así como la necesidad de pensar los espacios académicos más allá de los muros de la universidad. Es así que nace o se promueve el concepto de extensión universitaria con miras a que la sociedad que no tiene acceso a estos, en ese momento inicial, reducidos espacios de formación a nivel superior, se beneficien a través de la educación continua, de talleres, de conferencias, de los beneficios que el conocimiento que se está generando ahí puede llevarle a las diferentes comunidades. Dentro de eso, es lógica de la extensión universitaria, caben varios parámetros. El de la difusión cultural, lo que nosotros llamamos enlace comunitario o extensión universitaria, que es la que lleva las campañas de salud, alfabetización, etcétera, a la comunidad. También la actividad deportiva como un espacio de recreación y de salud, y otros tantos que están por ahí presentes, y si gustan consultarlos, tenemos una publicación que se cita al final. También cabe mencionar que en el siglo XXI hay otros agentes culturales y solamente me detengo en ellos para decir que no son motivo de esta charla, que si bien están presentes, tenemos el sector privado, los colectivos, las plataformas en internet, los youtubers, la sociedad civil organizada, en este momento no son el motivo de lo que nos trae aquí. Los dejamos de lado porque esta, digamos, es buscar la atención, colaboración que existe entre los dos agentes estatales, los ministerios de educación, de cultura, disculpen, y los ministerios y las universidades. Veamos pues, esta tabla nos va a hablar de momentos importantes en cada uno de los países a los que haremos referencia. Las independencias, sabemos todos que surgen entre 1810 y 1825, es decir, va a ser la segunda década del siglo XIX, donde España y Portugal van a perder la hegemonía sobre nuestro continente y nos toca reinventarnos como Estados-nación, crear nuestras propias identidades. Efectivamente, 300 años de colonia no son algo fácil que superar, pero existe la nación de crear estados desde la modernidad a partir también de parámetros democráticos que permitan el desarrollo de los pueblos y uno de los espacios de los pueblos y de la tecnología. Y uno de los espacios que se considera que van a ser fundamentales para el crecimiento nacional es la formación de nuevos cuadros, la generación de tecnología que permita el desarrollo de minas, agricultura, textiles, etcétera, a partir del cual podamos generar nuevo abasto, y esto lo van a dar en gran medida la creación y o transformación de las universidades nacionales. Es cierto, la universidad no es algo nuevo en el siglo XX o incluso a mediados del XVIII. Existían ya las reales universidades pontificias que habían llegado desde la colonia, pero el replanteamiento del qué queremos como universidad y cómo se va a construir viene justamente de esta lógica de Estado-nación, que en Argentina van a tener un momento temprano y después Brasil como México van a ser un poco más tardías porque va a ser inicios del siglo XX, y Chile y Colombia van a surgir también a la par de Argentina. Es decir, tenemos universidades centenarias o más allá en algunos casos casi bicentenarias, que tienen también aportes importantes para la idea de nación
y dentro de ello cabe el asunto de las culturas. También quiero hacer énfasis en que si bien se genera un continuo al interior de la universidad del qué y cómo se construye esta idea de nación, al sí o no tener cierta posibilidad de ser autónoma, los planes nacionales de desarrollo van a dar pautas importantes para el desarrollo o transformación de las políticas. Y quiero marcar que tanto Argentina, Brasil, Chile, Colombia tuvieron importantes periodos de dictaduras donde tanto la universidad como los sectores culturales se vieron fuertemente disminuidos y reprimidos. En México no tuvimos dictadura como tal, sin embargo tuvimos un largo priato, que es la dominación hegemónica de un solo partido político, que si bien con ellos vivimos en relativa paz, también generó pocas posibilidades de intercambio democrático en muchos sentidos. Esto corrió de 1929 al año 2000. Vamos a ver que también va a haber un primer momento de la creación de las secretarías de cultura, que van a estar muchas veces de la mano, como se puede observar en la tabla, de los ministerios de educación. Educación y justicia, educación y bibliotecas, educación y museos. Va a haber una sensación de que son apéndices de otros espacios mucho más importantes que van a regir cada uno de los temas que tienen que ver con la cultura. En la actualidad tenemos entonces así una primera fecha de creación que es mediados de los años 50 o tanto en Chile como en México datan de la segunda década del siglo XX, de la tercera, y tienen que ver con la Revolución Mexicana y las reformas que eso va a proponer en el caso mexicano. Es así como desde los ministerios de cultura en Brasil, Chile y México vamos a tener a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX también las figuras de José Vasconcelos en México, Emilio Recabarren en Chile y en Brasil Mario de Andrade y Gustavo Capanema, quienes van a ser desde los espacios educativos los principales promotores culturales, los primeros promotores culturales del siglo XX para cada uno de estos países. Vemos también en una lógica de una transformación importante de los ministerios de cultura en estos países con transformaciones varias. La creación del Ministerio de Cultura en Brasil en 85, de la mano del entonces CONACULTA en 88 en México, también del CONACULTA, del Consejo en Chile, que es también finales del siglo XX, y una transformación importante que es donde se les va a dar un peso más específico a los espacios culturales y también con ello de la mano en ocasiones presupuestos y tareas a desarrollar a mediados de la década que estamos viviendo. Bueno, es paradigmático y triste efectivamente el caso especial que está viviendo Brasil, donde en lugar de haberse visto fortalecido con la reforma de 2004, tenemos ahora el caso de que tienen una Secretaría Especial de Cultura que se ha visto muy disminuida. Esperemos que esta sea una situación que pronto se pueda superar y sea fortalecido este sector. Aquí está gráficamente qué y cómo suceden cada una de estas transformaciones para que tengan una idea ustedes de cuándo y cómo se van a formar estas transformaciones.
el primer espacio de las independencias y cómo las universidades van a surgir entre la segunda mitad del siglo XIX a 1920 como espacios, ya decíamos, de la conformación del Estado-Nación. Veamos a ojo de pájaro cuáles han sido las actividades de las universidades centrales. Sé que cada país tiene muchos más universidades el día de hoy que pasan por la lógica de trabajo regional, de incorporación de la tecnología, etcétera, pero para construir este trabajo nos situamos únicamente con las universidades centenarias o bicentenarias, que son las que han dado la pauta a nivel nacional. Es así como la UBA, creada en 1821, el día de hoy clama que tiene como fines la promoción de la difusión y la preservación de la cultura y cumple con este propósito en contacto directo con el pensamiento universal y prestar particular atención a los problemas, obviamente, locales, los problemas nacionales. La universidad contribuye así al desarrollo de la cultura mediante los estudios humanistas, la investigación científica y tecnológica, como la creación artística. Aquí les pido que pongamos especial atención en el qué y cómo están construyendo la lógica de trabajo, a qué políticas están respondiendo, cómo están construyendo las ideas de cómo están atendiendo estos problemas. Como ven, aquí se está mencionando la creación artística como parte del conocimiento pensado y expresado en las tres funciones sustantivas del. Tenemos así que esta universidad bicentenaria el día de hoy realiza una serie de actividades, si bien interesantes e importantes, como una red de museos, un centro cultural, la orquesta, la promoción del cine y el trabajo editorial de esta universidad de reconocido prestigio. Vamos a observar que las actividades en realidad están centradas en la parte artística, no van a tener mucha más interacción con la parte social. En contraparte, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de este país va a tener una serie de actividades que van a ir más allá de las artes, de lo editorial, y van a tener temas que ver con el patrimonio, con la creatividad, con la promoción de la creatividad, la coordinación de gestión cultural, así como con la promoción de las industrias culturales y el alcanzar otros sectores de la sociedad como lo son los de la sociedad civil. Es así como tienen una serie de elementos de trabajo que van a pasar efectivamente por la promoción de coros, de grupos artísticos, de la salvaguardia y promoción de museos, complejos históricos e institutos de investigación. También van a tener el resguardo de las bibliotecas, cosa que es específica para el sector cultura en este país. Entonces vamos a empezar a ver cómo divergen el tipo de actividades y sobre todo de políticas. Nos vamos más o menos así con los otros casos. Vamos a ver que la Universidad Nacional, la Universidad Federal de Río de Janeiro va a tener como objetivo proporcionar a la sociedad brasileña los medios para dominar, ampliar, cultivar, aplicar y difundir el patrimonio universal del saber humano, capacitando a todos sus integrantes de actuar como fuerza transformadora. Más específicamente, la universidad se destina a completar la educación integral del estudiante, preparándolo para ejercer la profesión a nivel superior. Es decir, nos estamos acercando al mercado laboral con esto, valorizar las múltiples formas de conocimiento y expresión técnicas, científicas, artísticas y culturales,
ejercer la ciudadanía. Aquí ya estamos hablando de una universidad mucho más contemporánea que tiene la posibilidad de pensar no únicamente en la formación del estudiante, sino también en la creación de ciudadanos, reflexionar críticamente sobre la sociedad en la que se vive, participar del esfuerzo de la superación de las desigualdades sociales y regionales, asumir compromisos de construcción de una sociedad socialmente justa, ambientalmente responsable, que respete la diversidad y esté libre de todas las formas de opresión, discriminación de clase, género, etnia o nacionalidad. Una universidad que está mucho más acorde con los preceptos de UNESCO que pasan por lo cultural y lo educativo que se han planteado a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Luchar por la universalización de la ciudadanía y por la consolidación de la democracia. Contribuir para la solidaridad nacional e internacional. Es decir, esta es una universidad que va más allá, pero mucho más allá de únicamente generar conocimiento, sino también de convertirse en un agente social que tiene presencia en su entorno y participa de la construcción de su sociedad. Es así como esta universidad es la que lleva bibliotecas. Obviamente, otra tristeza que ha sucedido en Brasil es el Museo Nacional, que tristemente se quemó el año pasado, el espacio memorial, foros de ciencia y cultura, el observatorio, que es parte del patrimonio, laboratorio didáctico y el Instituto de Física, y seguramente estoy quedándome corta con algunos de los elementos. Así llegamos a la Secretaría de Cultura de Brasil, la Secretaría Especial, la cual es ahora un remedio de lo que este sector ha sido para el país desde la creación del Ministerio de Educación y Cultura en 1953 y luego con su fortalecimiento en 1985 y con la importante reforma que se propuso en los tiempos de Lula en 2003, además del intento de desaparición que hubo con Temer en 2016. Llegamos a esta Secretaría Especial donde básicamente, si bien hablan de generar acciones que promuevan la ciudadanía por medio de la cultura, es un espacio que se deslinda, es un apéndice del Ministerio de Ciudadanía. Habrá que revisar cuáles son esas políticas públicas que consideran a la cultura como un elemento de crear ciudadanía. Sin embargo, este es, como se verá en las actividades, más bien un elemento muy disminuido que administra los bienes existentes al día de hoy. Las actividades realizadas por esta Secretaría son que recogen las que venía haciendo el Ministerio de Cultura de tener exposiciones, festivales, museos, galerías, bibliotecas, es decir, las actividades tradicionales, y también recoge el trabajo de una red de observatorios de economía creativa, así como propone un programa nacional de apoyo a la cultura y sostiene el eje de Política Nacional de Cultura Viva, que va a ser el eje de los puntos de cultura tan exitosos que se han replicado en América Latina a partir de su creación en Brasil para el impulso de las culturas locales, sobre todo aquellas que no eran posible visibilizar en otros momentos. La Universidad de Chile tiene también las funciones de docencia, investigación y creación de las ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, así como la extensión del conocimiento y la cultura en toda su amplitud. Es responsabilidad de esta universidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural, la identidad nacional y el perfeccionamiento del sistema educativo del país.
Esta es una misión relativamente escueta, pero que también ya entra en la lógica que va a atravesar esta situación donde la universidad se está volcando a verse reflejada o medida en los rankings y con la necesidad de brillar mayores recursos, ya sea por las propias matrículas o por aquello de que tienen la presencia de mayores recursos que vengan del Estado. Tiene esta universidad una serie de actividades que podríamos llamar tradicionales, nuevamente, que atraviesan más bien el desarrollo de las bellas artes, como se puede ver, además del trabajo editorial. Por su parte, el ahora Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene como objetivos el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas que contribuyan al desarrollo cultural y patrimonial de manera armónica y equitativa en todo el territorio nacional. Es decir, aquí la visión va mucho más allá de las bellas artes, atraviesa los discursos de derechos culturales, de desarrollo cultural, de protección del patrimonio y la generación de nuevas formas de convivencia. Por lo tanto, también, y de inclusión, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Continuemos pues con las actividades realizadas. Ellos tienen también una serie de actividades que pasan por la promoción de las bellas artes, sin embargo, también ya van a generar espacios que tengan que ver con la lectura, con estrategias de intentar la democratización cultural, con museos regionales especializados, la promoción del patrimonio inmaterial, la generación de un atlas cultural de Chile, con miras todo esto a pensar la nación y construirla también más allá de las bellas artes, el programa de fomento de difusión de las artes y las culturas de los pueblos indígenas. La memoria chilena, que en ese caso, como sabemos, como en el argentino, el brasileño, el colombiano y ahora actualmente en México, son fundamentales para resarcir los problemas que hemos tenido como hermanos. Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia, la cual nace en 1867, el día de hoy declara que contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación. Ojo, ahí están pensándose ya desde una lógica de posguerra y de un país azotado fuertemente por la violencia. Estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal, lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e investigativa. Aquí, como es posible ver, tiene un poco de menos peso en la parte de la difusión y le da un poco de mayor énfasis a la parte académica e investigativa, al menos en el papel. Hemos de ver que tiene esta serie de recintos culturales, la promoción de los grupos artísticos, las orquestas, la editorial, nuevamente la promoción tradicional de los museos, los grupos culturales, los proyectos de creación artística, el impulso a los talleres, a este tipo de cosas y el resguardo de espacios patrimoniales. Por su parte, el Ministerio de Cultura de Colombia es la entidad rectora del sector cultural colombiano que tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política de Estado en materia cultural, deportiva, recreativa, de aprovechamiento del tiempo libre. Es una organización que actúa de buena fe, con integridad ética y observa normas vigentes en beneficio de la comunidad, los clientes y sus propios funcionarios. El Ministerio de Cultura busca
una Colombia creativa, responsable de su memoria, donde todos los ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar con oportunidades de creación, disfrute de las expresiones culturales, deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre en condiciones de equidad y respeto por la diversidad. Nuevamente observamos los tonos del discurso que atraviesan los temas de desarrollo cultural, de los derechos culturales y de la cultura. Tienen aquí una serie de actividades que van, que atraviesan lo artístico, el resguardo, la promoción, etcétera, también como el emprendimiento cultural y la promoción del patrimonio y la cinematografía, además de los programas de memoria. Vamos a ver que en el caso mexicano la misión de esta universidad es un poco más escueta y que también es la que un poco se ha quedado todavía más a la saga de las declaraciones de las universidades. La UNAM tiene como misión impartir educación superior para formar profesionales, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y los problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Todavía es una visión muy de carácter hegemónica, no tanto de intercambio, sino de un atravesar la tradicional mirada de la universidad, donde temas como diversidad, innovación, memoria, derechos culturales, ni siquiera se asoman. Sin embargo, la UNAM, he de decir que al ser la máxima casa de estudios en nuestro país, realiza hasta 15 tipos de actividades diversas y cuenta con un universo muy amplio de resguardo de patrimonio, de promoción institucional, de producción de actividades, de la generación de los grupos representativos, artísticos representativos, de la producción editorial, las ferias del libro, etc. Sin embargo, como ven, hay una constante en el tipo de actividades que realizan nuestros espacios. Por su parte, la Secretaría de Cultura habla de ser la institución encargada de la promoción y difusión de las expresiones artísticas y culturales de México, así como de la proyección en el extranjero. Impulsa la educación, la investigación artística y cultural y dota de la infraestructura cultural. También trabaja por la preservación, promoción y difusión del patrimonio, la diversidad cultural. Apoya la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas y promueve el acceso universal a la cultura aprovechando las tecnologías digitales. Como es posible ver, si bien aquí se repite lo que otras secretarías de cultura y ministerios están enumerando como parte de los derechos, ellos también se están metiendo con los temas del impulso a la educación y la investigación artística y cultural, como si no hubiera otras entidades en el país que la realizaran, porque habrá que mencionar que en el caso mexicano existe el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el cual desde mediados de los años 50 anteceden la creación de la Secretaría de Cultura y con ello van a permitirse también generar la difusión y la formación en las bellas artes. Por eso es que está ahí el énfasis puesto. La Secretaría de Cultura de México tiene, como ya decíamos, un sinnúmero de actividades, como aquí se muestra, las cuales ya se detallaron porque vienen de la historia del INBA, pero también hay una serie de medios que históricamente pertenecían al Estado y acabaron en manos de esta Secretaría, como sería la Fonoteca Nacional, la Cineteca, el Canal 22, Canal 23, Radio Educación,
que son medios de comunicación que también se adscriben a esta secretaría. Tenemos también la presencia del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el encargado de cuidar el patrimonio en el país, institutos de investigación, de espacios formativos, es decir, esta es una secretaría que a partir del 2018 recoge el trabajo del sector cultural que ha ido creciendo a cuentagotas y de modo aislado. Este es el trabajo que se está generando desde esa Secretaría de Cultura. El tipo de actividades promovidos desde las universidades, como fuimos mencionando a lo largo del camino, tienen divulgación, difusión y en ocasión creación de contenidos artísticos o patrimoniales, los cuales acompañan la vida universitaria, a veces como adorno, como complemento, pero rara vez, al menos a las necesidades de lo que hoy promueve la cultura como función sustantiva. Tienen así la producción, el predominio de la producción de grupos artísticos universitarios, el resguardo de recintos para el desarrollo de las artes, museo y resguardo de otros recintos patrimoniales, formación e investigación en artes y cultura, y fuertemente también la presencia de editoriales. Por su parte, el sector cultural público, los ministerios, hacen énfasis en las políticas de desarrollo cultural y cultura para el desarrollo, la promoción y el impulso de la creación artística, el resguardo del patrimonio, el impulso de las industrias creativas, la interlocución entre las diversas comunidades culturales, el disfrute de la cultura desde la lógica de los derechos. Así tenemos que hay divergencias y convergencias dentro de ministerios de cultura y la educación superior. Y vamos a ver que si bien puede haber tensiones o réplicas del trabajo que están haciendo unos y otros, también puede pensarse a futuro en una serie de alianzas estratégicas que permitan pensar una cultura nacional, estatal, local o pública con ciertas características. También donde la docencia y la investigación sean elementos importantes para generar diagnósticos, para pensar en el trabajo directo con las comunidades o la generación de programas nacionales de cultura, la generación de recursos o el apoyo mutuo que se puede dar también desde el ministerio, que es quien administra, a la generación de programas que lleguen más allá de las universidades. Además también de los espacios de los observatorios que ya bien observamos existen tanto en las instituciones de educación superior como en los ministerios de cultura. Es decir, la posibilidad de generar estas alianzas estratégicas es importante para pensarnos más allá y sobre todo fortalecer la presencia del sector público en el sector cultural, sí también pensando y generando la autonomía universitaria. ¿Qué proyecto cultural universitario es deseable y qué es deseable para el sector cultural y para la sociedad en general? Me parece fundamental y urgente que la universidad debe replantear su papel en la sociedad, en especial en su entorno inmediato, para saber que no vive únicamente en un castillo de cristal y que va su tarea a entenderse mucho más allá de las bellas artes y de los modos tradicionales de comprender y de hacer su espacio de difusión. Las políticas educativas deben incluir el elemento cultural como capacidad de desarrollo educativo, generador de cohesión y de identidad. Deben de asumir el rol cultural tan importante que tienen al interior de sus comunidades, con la presencia que tienen, con infraestructura y equipamiento cultural, con la larga tradición de estar en esas comunidades.
Las políticas culturales que se generen desde los espacios universitarios deben de ser tácitas, escritas, y las instituciones deben creerse lo que están haciendo, deben de asumir el posible liderazgo que tienen. Las 3 funciones sustantivas, como ya lo marca el Programa Nacional de Extensión Universitaria de Brasil, deben de trabajar de la mano, ser indivisibles y con ello encontrar con la sociedad estrategias que defiendan, promuevan y fortalezcan los derechos culturales y el modo de también ejercerlos. Estos son, para mi gusto, elementos fundamentales que debe de tener una universidad y su cultura, su proyecto cultural. Así tenemos, por ejemplo, la posibilidad de citar a María Adelaida González, quien en 2013, de la mano de la Asociación de Universidades de Colombia, van a generar un programa nacional de difusión cultural que lleva 9 ejes. La cultura es una dimensión sustantiva de la educación superior. 2. La formación cultural y su contribución a la formación universitaria, ciudadana, intercultural y de públicos. Para eso debe de hacerse. Además también de reforzar la creación y el diálogo intercultural como expresiones de derechos culturales. 4. Buscará el refuerzo y el resguardo del patrimonio, las memorias culturales activos de la sociedad. 5. Nueva gestión del conocimiento, es decir, pensar más allá de las lógicas de la ciencia o de las artes, sino pensar todo el conocimiento en clave cultural, como aquel patrimonio que le pertenece a nuestras naciones específicas, donde el desarrollo de las respuestas a enfermedades, a tecnologías, a espacios agrícolas, deben venir y emanar también de nuestros propios espacios y estar relacionados con el entorno de modo directo. La universidad pensada como enclavada en una cultura y territorios específicos. La universidad como formadora de nuevos cuadros de gestión cultural que tengan como meta fundamental la creación del sentido y la construcción efectivamente de la ciudadanía. 8. Comunicación pública, circulación de conocimiento, expresiones, bienes y servicios culturales como parte de estas agendas deseables para el sector cultural universitario. 9. La universidad como actor político, cultural del territorio. Para finalizar las reflexiones que hemos generado el día de hoy, quisiera cerrar con la cita de un trabajo de María Adelaida Jaramillo González, Universidad, Cultura y Desarrollo al otro lado de la línea. Esto es algo que la directora de difusión cultural entonces de la Universidad de Antioquia emitió en 2012 en la Universidad Industrial de Santander. Y a pesar de que el tiempo ha pasado, es bastante vigente lo que dice. Este nuevo escenario demanda que nuestras instituciones se pongan a tono con los desafíos locales, regionales y globales y ratifiquen el compromiso con lo cultural como un asunto público para generar nuevas relaciones entre la educación y la cultura, que permeen desde la universidad al sistema educativo en su conjunto y permitan resignificar las relaciones entre formación, investigación, extensión y cultura, más allá de las oficinas de eventos culturales que en muchas instituciones realizan con el mejor esfuerzo acciones encaminadas a abrir espacios para el desarrollo de las bellas artes y de las artes representativas, olvidando muchas veces la tarea fundamental de hacer de la cultura
una clave fundamental para el desarrollo de nuestro compromiso con la creación del conocimiento y la formación de una ciudadanía multicultural que aporte creativamente al desarrollo con inclusión y equidad en el país, y yo me atrevería a decir en nuestros países. Cerramos la conferencia el día de hoy. Les dejo bibliografía y también la posibilidad de que sigamos en contacto. Agradezco su atención, esperemos que haya sido de su interés. Hasta pronto. Assim é o final da conferência. Muito obrigada por sua atenção, por a invitação de Claec, de Bruno Marcelino